pisen en la sarca, o de repente ya tienen un paciente que ya está con alguna alteración encefalopática y lo están viendo al paciente con todas las características de un síndrome edematoso y además con el hedor característico, ¿no? Hablar hoy día de insuficiencia renal crónica, tenemos que hacer el diagnóstico lo más precozmente, porque si no nos va a pasar esto, ¿no? Si nosotros pesquisamos el diagnóstico cuando ya hay un daño renal, ya sea estructural o a través de alguna función, entonces nos hemos perdido bastante tiempo atrás. Debemos tratar de pesquisar al paciente cuando todavía no tiene daño renal, pero ya tiene factores de riesgo. Es decir, tengo un paciente que es hipertenso, que es diabético, es un paciente que tiene poliquistosis renal, es un paciente que tiene infusiones urinarias a repetición, o tiene alguna uropatía obstructiva por algún tipo de patología prostática o una neoplasia que está obstruyendo la vía urinaria. Entonces, yo no tengo que permitir que suceda, que haga mi diagnóstico, cuando ya ha pasado la época de factores de riesgo y luego ya comienzan a incrementarse los factores de riesgo. Lo ideal es pesquisar el diagnóstico aquí en estos globitos en celeste y no pesquisarlos ya en estos en verde que ya son factores de riesgo, pero con daño progresivo de la función renal. Es decir, si yo tengo una tasa de filtración glomerular normal de 100, en el transcurso y en la evolución del tiempo, esta va a ir disminuyendo progresivamente y entonces lo vamos a categorizar según los estadios de tasa de filtración glomerular. Menor de 60, inicialmente va a ir bajando 90, 60, 45, ¿no? Pero ya a través de un estadio de tasa de filtración glomerular G3A, menos de 60 de depuración de creatinina, ya estaremos hablando de un paciente con daño y función de la función renal. Finalmente, si esto ha seguido progresando y no hemos acudido a tiempo a nuestro paciente, porque así nos toca, ¿no? Hace poco vi un paciente que yo no lo veo, pero es una mujer de 78 años, que desde que entró hace tiempo que no vi una paciente tan pálida, toda desganada, fatigada para poder ingresar y caminar lo poco que caminó en el consultorio, y con todas las características de daño generalizado, ¿no? Entonces, ahí es fácil hacer el diagnóstico, cualquiera lo hace, no esperemos ese momento, porque yo a lo que he acudido hace 2 días es a ver todas las complicaciones que voy a ir a encontrar, ¿no? Ya tenía disminución de músculo vesicular, ya tenía derrame pleural, tenía ruidos apagados, una pericarditis, ya tenía una serie de complicaciones cardiovasculares, encefalopáticas, de piel, cardiovasculares, renales. Es decir, ya estamos en un estadio de función renal, probablemente la última depuración que tuvo hace 2 años era de 45, o sea, yo no le calculo ahora que tenga 20. Y vamos a llegar a la parte final donde el paciente vamos a dializarlo, vamos a trasplantarlo si es un joven de 30 años de edad, por alguna otra causa, o vamos a evidenciar pues ya en poco tiempo la muerte. Bien, cuando hacemos el diagnóstico tenemos que hablar de que este paciente ya tiene más de 3 meses de enfermedad, para hablar de una enfermedad renal crónica, y ya vamos a objetivar daños estructurales, es decir, si a este paciente le hicieron una biopsia y ya encontramos los daños estructurales típicos, ¿no? O puedo hacer una prueba de función de riñón y pongo la tasa de filtración glomerular o la albuminuria o la proteinuria en 24 horas y va disminuyendo progresivamente según los estándares que vamos a verlos. Podemos encontrarlo, el paciente ya está presentando descenso de la filtración glomerular o todavía no. Hay anormalidades patológicas, es decir, yo encuentro ya alguna poliquistosis renal, como les digo, y la puedo evidenciar ya con una ecografía. Ya encuentro marcadores de daño, le hago un examen de orina simple y encuentro cilindros hemáticos, cilindros galinos, ya me estoy orientando hacia algo. O le hago una ureacreatinina en ese paciente con hedor hemático urémico que les decía y tiene 5 de creatinina y tiene una urea de 90. Ya los hallazgos que voy a encontrar en el examen de orina, no debe haber ni vestigios de repente de proteínas, encuentro 3 cruces, alteraciones de imágenes como la que les mencionaba, por ejemplo, de repente un riñón
pequeñito, ¿no?, de una paciente hipertensa diabética de larga data y con daño renal crónico. A esto se le va a agregar dentro de la definición, según las clasificaciones que vamos a ir a verlas más adelante, de Carigo, por ejemplo, y en el Up to Date y en cualquiera de nuestros textos actualizados vamos a tratar de agregarle a esta definición términos como, por ejemplo, así como hablan de insuficiencia respiratoria aguda y tengo que ver mis gases arteriales y graficar cuánto tiene de presión de oxígeno el PAPI, igual en la función renal tengo que ver cuánto tiene de excreción de albúmina y de tasa de filtración glomerular, ¿no? Si el paciente tiene una disminución de la función de tasa de filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto en un paciente de una superficie corporal de 1,73 m, o si tiene una excreción de albúmina mayor de 30 miligramos por día. Entonces ya tenemos otro parámetro más y tenemos que ir a buscar cuál es la posible causa de lo que está ocasionando esto a nuestros pacientes. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva las 6 categorías de tasa de filtración glomerular y las 3 de albuminuria. Bien, entonces queda graficado. Paciente con insuficiencia renal crónica no puede tener menos de 3 meses. Las tasas de filtración glomerular partimos aquí, ¿no? Dicen a veces hay mucha memoria. Bueno, para mí fácilmente yo lo aprendí así con los nudos de la mano, ¿no? Entonces digo 90, 45 y va bajando 30, 15, menos de 15. Entonces yo voy a ver a mi paciente con diferentes grados y van a ir con la mnemotecnia de, la categoría de G1, G2, G3A y G3B y G4, G5. Y nosotros tenemos que ver que esta área, que es lo normal, es decir, que un paciente que yo todavía lo tenga con una función renal mayor de 90 de filtración glomerular y hasta 60, está todavía dentro de lo normal, y si cotejo con la albuminuria, estará en un estadio A1, es decir, no eliminaremos, menos de 30 miligramos de albúmina por gramo, y si a gramos por milimol, 3 miligramos por milimol. Conforme va aumentando en coloraciones en sus diapositivas, se lo van a ver en la casa, en el lado aquí, por ejemplo, de amarillo, es cuando ya el estadio de compromiso es de un estadio leve y ya está yendo para un moderado. En el estadio siguiente, en esta diagonal, es de moderado a severo, y en esto que se los puse yo en la gráfica, en la diapositiva en colores, sale en rojo, es ya el daño severo. Entonces estamos hablando de daño severo cuando la función renal está en un estadio 4 y va a una tasa de filtración entre 15 a 29 y con albúmina mayor de 30 hasta 300 miligramos o hasta más de 300 miligramos de albuminuria. Esto nos sirve, estas diapositivas, casi las saco, pero yo creo que no debo sacarlas. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen refresco de lo que ya acabamos de decir, más de 3 meses es un criterio para hacer diagnóstico de insuficiencia renal. Pero, ¿por qué me sirve? Porque acá les orienta, además de algo tan simple como, por ejemplo, lo que hablábamos de que cuando el paciente ya está en un estadio G3A, entonces ya lo tenemos con una tasa de filtración glomerular de menos de 60. Pero tengo que tener mucho cuidado con lo que cometemos errores hoy en día. Vemos la creatinina, pero no nos fijamos en el paciente. De repente es un obeso, de repente es un paciente que no tiene ni siquiera historia de nefropatía, de repente es un paciente que hace fisiculturismo, de repente es un paciente desnutrido, y la creatinina me sale dentro del valor normal y yo concluyo que mi paciente está normal, y no es así. Tengo que hacer la tasa de filtración glomerular. Incluso ahí existen fórmulas actuales donde me permite hacer una clasificación aparte de Gault, que ustedes ya conocen la forma rápida de que ustedes lo pueden hacer la fórmula para poder saber cuál es la tasa de filtración glomerular de su paciente. Pero esto les hago hincapié porque eso es lo que hacemos fácilmente lo que yo veo en el hospital. Ya el interno y el residente ya no le interesa ir a más. Incluso es más, dentro de la experiencia yo les recomiendo, así con todas las limitaciones que trae la fórmula de Gault, yo tengo que sacar la tasa de filtración aproximada del paciente con el peso ideal del paciente,
y después ya entro a mi computadora, a mi calculadora para sacar las fórmulas nuevas con todos los logaritmos para sacar una tasa de filtración exacta. Pero me va a orientar muchísimo para saber si cometo o no cometo errores con mi paciente en el momento que haga mi tratamiento, ¿no? Porque si yo parto de que la creatinina es en 1, está en 0.5 y es normal, y saco la tasa de filtración glomerular y te digo que tiene 25 de filtración, de tasa según la fórmula calculada, y yo le he indicado dentro de mi tratamiento porque tiene una infección urinaria, una amicacina, o lo he sometido a un procedimiento porque quiero demostrar si hay litiasis o no y que es la causa obstructiva, estoy exacerbando más el daño renal con el componente de la sustancia de contraste que estoy utilizando. Entonces, tener mucho cuidado en eso. ¿Y por qué me gustó también esto cuando quiero demostrar el daño estructural? Porque el daño estructural patológico, han tenido una linda clase ahorita y les he hablado, por ejemplo, de los pacientes con daño glomerular, el doctor que me ha precedido, Solari, donde el daño glomerular lo espero encontrar en quién, en un paciente, les acaba de decir, un paciente con diabetes, pero no solamente el diabético, porque de repente tengo un paciente con enfermedad autoinmune o una enfermedad infecciosa sistémica, una vasculitis o un paciente que tiene una neoplasia o está usando drogas. Y también no solamente espero encontrar daño renal por glomerulopatía, sino también por alteraciones vasculares. Y también les he hablado sobre la aterosclerosis en los pacientes hipertensos, en los pacientes que tienen problemas de isquemias. También les he hablado de infecciones tubulointersticiales. Imagínense todas estas infecciones crónicas en nuestros pacientes, infecciones del tracto urinario a repetición, cómo va a acabar ese riñón, o los problemas obstructivos, piedras o neoplasias. Y también les hablé de las poliquistosis renales, que también van a llevar al paciente a esa patología. Y no olvidarnos también, ahí me gustó esta diapositiva, ¿por qué? Porque el paciente trasplantado también es muy importante. Yo tuve una gran enseñanza. No debemos nunca dejar de lado al paciente más cercano. Conocí a un médico jefe, que en paz descanse, en el hospital de la FAP, iba excelentemente bien en su tratamiento, trasplantado renal. Y tuvo que hacer un viaje y se descuidó en su dosis de corticoides y drogas inmunosupresivas. Regresó. Desde que regresó ya se le veía al paciente cansado, al doctor, y con hedor urémico, lo habíamos visto como 2 semanas antes. Entró y el paciente con toda la evolución hizo nuevamente una falla renal con su riñón trasplantado y por no haber hecho un seguimiento cercano. Al familiar, a la persona más cercana, no se le debe dejar de lado. Y nunca apurado, si no tengo tiempo lo cito para mañana, esos favores a medias no sirven, hay que hacer las cosas bien. El doctor falleció al poco tiempo. Entonces, también ellos hacen todo el componente de alteraciones de enfermedades. Por último, nuevamente acá se remarca el por qué el dosar y ver las categorías A1, A2 y 3 en relación a la albuminuria y la categoría de tasa de filtración glomerular. Y no olvidarnos que cuando ya tenemos pues albuminuria mayor de 300, el caso les he hablado de pacientes con síndrome nefrótico, más de 3 gramos, a partir de 2 gramos, 200, ya estamos partiendo, este paciente tendrá un síndrome nefrótico de por medio. Y como les remarco nuevamente, el sedimento urinario es muy importante porque me va a orientar si yo tengo cilindros hialinos, estoy pensando en que hay una patología, una pielonefritis crónica, o tengo hemáticos y estoy planteando de que tengo una glomerulopatía, o si ya tengo otro tipo de componentes. O sea, no dejar de lado esto. Y no dejar de lado las imágenes, porque de repente ya viene mi paciente y ya tiene la historia de insuficiencia renal, tiene ecografía y el diagnóstico estaba ahí. Porque no es diabético, no es hipertenso, no tiene infecciones urinarias, nunca ha tenido cálculos y el problema termina siendo patología poliquistosis renal. No dejar de lado también otras patologías, ¿no? Acá, nuevamente, simplemente para comparar, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en el cuadro, pero acá ya está por separado cuando el daño está leve, moderadamente y severamente incrementado. Esto es el cuadro en grande de lo que ya hemos visto en la clasificación.
Y acá hace remarcar, ¿no? Si ya tengo un paciente con albuminuria, si tengo un paciente con albuminuria, entonces ver cuál es la posible, quién es el paciente. Es un paciente con hipertensión arterial y estoy encontrando albuminuria, o es un paciente que además le estoy encontrando que en el lapso de tiempo, corto tiempo, está evolucionando rápidamente, la hipertensión está yendo en incremento, es un paciente de raza morena, es un paciente varón, es un paciente joven. O sea, hay que ver las características para poder hacer una buena análisis, para poder hacer un buen seguimiento y diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, la tasa de filtración glomerular a la actualidad es aceptado como el mejor índice para poder evaluar la función renal. Estamos quedando menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de reducción en la tasa de filtración glomerular, y estamos hablando ya del riñón dejó de funcionar sin una falla renal de menos de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Cuidado con todas las complicaciones que se nos van a presentar y lo que tenemos que ir cuidando. Hacer siempre el seguimiento. Algunos pacientes vamos a llegar no solamente a las pruebas que hemos mencionado, sino también llegando hasta la biopsia para hacer el estudio histopatológico. Esto es la prevalencia y el incremento a nivel mundial es de hasta de un 8% por año, a nivel de Estados Unidos, y hoy en día realmente más de 300.000 personas están siendo tratadas y el costo es elevadísimo. No hay salas de diálisis, no hay pacientes para ser trasplantados, y sigue siendo la diabetes, y hoy más que nunca estoy viendo bastantes pacientes con síndrome metabólico, sin alteraciones genéticas, pero obesos, metabólicos, y con todos los cuadros que vienen asociados de hipertensión. Siguen siendo las patologías a nivel mundial: diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, patología intersticial, con la salvedad que hay que tener en cuenta que si la estadística la vemos en Estados Unidos, se parece a la nuestra, ¿no? O nosotros nos parecemos a la estadística diabético, hipertenso, enfermedades nefríticas, pero si estamos hablando del Reino Unido, Australia, Japón, ellos predominan la patología glomerulopatías crónicas. Dentro de la fisiopatología, entonces, esta excesiva reabsorción tubular de proteínas, ¿qué va a suceder, ¿no? Va a haber un aumento de la síntesis tubular del factor necrótico, factores de crecimiento tumorales. Esto va a condicionar toda la hipertrofia y el incremento del colágeno, lo va a llevar pues al paciente a la esclerosis renal. Pero al mismo tiempo se activa todo el sistema que ustedes conocen de inflamación, ¿no? Entonces, todas las sustancias vasoactivas, las células inflamatorias en el intersticio, la presencia de citoquinina, los fibroblastos, y finalmente la fibrogénesis, causa de la esclerosis renal. Las causas pueden ser varias, ¿no? Hemos hablado de pacientes que tienen patología vascular, patología glomerular, patología tubulointersticial, el daño aterosclerótico. Todo ello va a llevar a la pérdida de nefronas, y las pocas que quedan van a ir hipertrofiando el glomérulo, van a ir produciendo hipertensión, aumento de la presión capilar glomerular, la proliferación mesangial, y los daños ya focales, la proteinuria, el daño intersticial, la atrofia, y nos lleva pues a la fase final de la insuficiencia renal, que inicialmente pues es todo el proceso inflamatorio. Bueno, viene la fase proliferativa, fibrótica, y el paciente pues se establece la infusión renal, y este pequeño órgano se encarga de hacer muchas cosas. Por ahí tiene que pasar una buena cantidad de sangre por la arteriola aferente, y tiene que haber una buena función glomerular, una buena función tubular, y se encarga pues no solamente de remover todo lo que no sirve, ¿no?, sino también se encarga de que haya un equilibrio en todos los electrolitos, se encarga de regular los niveles de agua, no solamente de eliminar orina, ¿no? Y también tiene que estar relacionado con los niveles de calcio, de fósforo, de vitamina D, de la formación de hormonas, de la cantidad de eritropoyetina que se va a formar. Es decir, la filtración glomerular, una de las personas sanas debemos tener una tasa de filtración normal, pues, ¿no?, de 100 a 120, de lo que hemos mencionado, pero ya comienza a presentarse cambios a nivel glomerular, y el paciente, ¿qué va a suceder con nuestro paciente?
Si ya tengo un paciente con hipertensión arterial, las paredes de esa arteriola se van engrosando, y si se engruesan la luz es menor, y si es menor, menos sangre, y si hay menos sangre, menos oxigenación, mayor riesgo de isquemia, mayor riesgo de daño. Y todos los daños componentes del proceso inflamatorio y presencia de macrófagos van copando y involucrándose en todo el intersticio y glomérulo. Si tengo un paciente diabético, la glucosa ya sobrepasó los umbrales, está permanentemente con 250, 300, ya no se comienza a producir una serie de cambios, y eso va a condicionar incremento en la presión, hiperfiltración, como les mencionó el doctor en la fase inicial, y los daños pues en la arteriola eferente. Miren cómo se va dañando toda la parte intersticial, lo que está ocasionando pues esta hiperfiltración por incremento de presión. Otras causas que bien les dijo el doctor, ¿no? Las sistémicas, las infecciosas, no descarto hoy en día los pacientes con HIV, medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios, toxinas, tabaco. Dentro de la fisiopatología y de las pruebas que yo tengo que ir a pedir, no me olvido que no solamente espero encontrar la urea y la creatinina que les he mencionado, sino también los niveles de calcio van a estar bajos, porque ahí se produce por la segunda función de la 1,25 dihidrocolecalciferol, y no tenemos pues esta función, entonces el nivel de calcio que se va a absorber comienza a disminuir, los niveles de vitamina D comienzan a disminuir, incremento del el fosfato, ¿no? Y si comienza a caer los niveles de calcio, incrementa la paratormona, porque la paratormona se va a encargar de aumentar la resorción del calcio a nivel de los huesos, y eso va a llevar pues a la esclerosis de nuestro riñón. Los estadios de enfermedad renal crónica, entonces estamos hablando desde el G3A menos de 60 para adelante. Nuevamente se remarca aquí lo que ya les he mencionado. Mencionar que no solamente sube nuestra creatinina, sino que nuestra tasa de filtración glomerular va cada vez siendo menor. El síndrome urémico se va a caracterizar por todo lo que les he mencionado, cuando entra el paciente a su habitación, a su consultorio, a la sala de hospitalización. Lo van a encontrar todo decaído, fatigado, anoréxico, con baja de peso. Estos pacientes incluso vienen a la portería y tienen prurito marcado, intenso, con las zonas de escarcha de los cuerpos intravenados. Estos pacientes tienen cuadros cardiovasculares, como les mencionaba, pericarditis, alteraciones musculares. Pueden llegar incluso a tal daño, no solamente el componente general que ustedes lo ven, pues paciente pálido con edema palpebral, rápidamente viene a la cabeza, este es un paciente hipertenso, es diabético, será la causa ya un componente renal, está nauseoso, no tiene apetito, y de repente tiene temblor de mano, pero no tiene nada para pensar en una encefalopatía de otro tipo de alcohol o de NASH. Entonces pensar como diagnósticos diferenciales, ver si tiene pericarditis, ver si tiene sangrados, hay disminución de las plaquetas, disminución de la adhesión de las plaquetas y lo que les decía el tubito por la presencia del ácido úrico, la caída de la vitamina D, la caída del calcio, el aumento de la paratiroide, de la función de la PTH, de la paratormona, y la osteodistrofia renal que les mencionaba en estos pacientes. No olvidarse que a nivel tubular la cantidad de volumen ya es tan mínimo, no hay con qué intercambiar el potasio y se va a producir por la hipercalemia. Y estos pacientes tienen caída del flujo a nivel de la arteriola, y que esperan que se active el sistema renina-angiotensina y que va a conllevar pues a la hipertensión. Los niveles de eritropoyetina van a estar disminuidos. Entonces, imagínense el glóbulo rojo, el tiempo de vida media de ellos, la calidad de los glóbulos, hay una menor producción de los mismos. Todas las características clínicas tienen que ir a buscarlas, todo, como lo que me acaban de escuchar, ¿no? Cardiovascular, neurológico, hematológico, inmunológico, problemas pulmonares, edema agudo de pulmón, no lo puedo sacar ya de ello, tiene una depuración de menos de 15, no orina, no puedo manejarlo con diurético, tendré que manejar ese edema agudo de pulmón con una filtración por diálisis. Entonces, tengo que buscar todas las alteraciones, desde las tan simples como la palidez terrosa,
la picazón, el prurito del cuerpo, la melanosis, la atrofia unguial, los retrasos de la curación de las heridas, la cerosis, miren cuadros de melanosis, atrofias unguiales. Estos pacientes tienen insulinoresistencia, tienen intolerancia a los carbohidratos y también hay alteraciones de impotencia y infertilidad. Cuidado con los pacientes que ya tienen daño renal crónico y los trataban primero con antidiabéticos orales. No se olviden que va cayendo la tasa de filtración glomerular, ya el paciente necesita seguir utilizando drogas hipoglicemiantes, el paciente comienza a hacer cuadros de hipoglicemia. En caso de infecciones requiere, comienza a subir el azúcar, requiere manejo de insulina. Mucho cuidado cuánto uso, porque orina poco, hay mayor tiempo de volúmenes, están encharcados de la droga, en este caso la insulina, y puede conllevar a una hipoglicemia persistente. Cuadros de hipovitaminosis, ya saben por qué les he explicado, hiperparatiroidismo secundario. Miren una imagen de un paciente con osteodistrofia renal, ¿no? El hueso descalcificado, miren los trazos de fractura, alteraciones en las mujeres de amenorrea, hipofunción. Bueno, no sé, doctor, he comenzado con 20 minutos de retraso en la clase, así que voy a tratar de ajustar lo más que pueda. Manifestaciones hematológicas de anemia, usted ya sabe la causa, disfunción plaquetaria, alteraciones leucocitarias. Siempre chequear bien en estos pacientes los sangrados y la persistencia pues de los pacientes con daño renal de sangrados, y aparte de la anemia que ya tienen, tenemos que darle las soluciones respectivas, siempre haciendo evaluaciones con nefrología, hematología, para la reposición respectiva de lo que necesitamos en el caso de la eritropoyetina para los pacientes con deficiencia ya de ella, ¿no? Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, por favor, mantener al paciente hipertenso dentro de los rangos ideales, mantener los estándares y sacarlo de la insuficiencia cardíaca, evitar todas las complicaciones que han de venir, hacer el seguimiento de los pacientes con manifestaciones gastrointestinales, porque estos pacientes pueden llegar incluso a sangrado y exacerbar más el problema que ellos ya tienen. ¿Cuántas veces vemos pacientes con toda esa característica que hemos mencionado y tienen insuficiencia respiratoria aguda, derrames pleurales, también tienen bajura del pulmón, y tenemos que dar la solución? Cuando les hablaba de pacientes con alteraciones encefalopáticas, desde la simple, el temblor, las piernas inquietas, la asterixis, o al paciente que ya llega con estupor, con coma, ¿no? Estos pacientes entran fácilmente en ansiedad, en depresión, y nuestro plan de trabajo tiene que ser completo. No puedo dejar de lado no tener un hemograma, los niveles de glucosa, de urea, creatinina, el perfil lipídico, si estoy pensando en un paciente que me está haciendo una pericarditis, un electrocardiograma, una ecocardiografía, si estoy pensando que es diabético, hipertenso, un fondo de ojo, la tasa de filtración glomerular, los haces del examen de orina, los niveles de calcio, del fósforo, si estoy pensando en ecografías renales, eventualmente de repente necesito también el urograma excretor en las uropatías, ¿no? Para demostrar si estamos encontrando todas estas alteraciones que estamos mencionando, ¿no? Se plantearán los diferentes síndromes clínicos. Tengo un paciente con un síndrome urémico y con prurito intenso, el síndrome dérmico es como parte de esta patología renal crónica. Es una pericarditis con insuficiencia cardíaca, pero el paciente tiene toda la historia de insuficiencia renal crónica. Entonces, para el diagnóstico, no olvidamos de evaluar la tasa de filtración glomerular, evaluar la albuminuria, la proteinuria, el sedimento de orina, evaluar si el paciente tiene hipertenso, hacer su ecografía renal y catalogarlo si el paciente está dentro de los criterios que hemos mencionado de insuficiencia renal crónica. Tener un remarco nuevamente, ¿no?, dentro de estas tasas de filtración glomerular, evaluar bien quién es el paciente, es obeso, es caquéptico, es paciente que consume mucha carne, es deportista, está en diálisis, es un paciente trasplantado. ¿Por qué? Porque estas fórmulas que ustedes conocen de Gaul nos va a dar una idea clara como médicos generales, pero con todas las limitaciones y sesgos que tiene
y por ello tenemos que entrar a hacer fórmulas y con su calculadora para hacer la tasa de filtración glomerular más precisa. Se pueden hacer otras ecuaciones, se les recomienda las dos primeras. Lo cierto es que esta de MDRD es una de las que debemos también practicarlas porque nos permite un acercamiento más cercano a la tasa de filtración adecuada. También se puede hacer las evaluaciones de la albuminuria y hacer una relación con la creatinina, el radio de proteína creatinina, las tiras, la ecografía, riñón pequeño o riñón grande. Esto es para insuficiencia renal aguda. Miren el riñón pequeñito de un paciente con enfermedad renal crónica. Y el tratamiento nos enseña no hacer daño. Debemos hacer un manejo conservador, debemos prepararnos al paciente lo más que se pueda para evitar llegar a la parte de tratamiento final, dializar, trasplantes. Tenemos que hacer desde lo básico el manejo dietético de nuestro paciente. Debemos, como les digo, primera regla, no hacer daño al paciente. Prevenir y evitar la progresión de la enfermedad. ¿Es hipertenso? Allá, entonces tengo que mantener la presión arterial idónea. ¿Es diabético? En vez de tener una glucosa de 200, lo mantendré entre 70 a 100, menos de 125. Es paciente que tiene un síndrome urémico y ya tiene una hemoglobina de 9 o de 7. El nefrólogo ya le está aplicando la eritropoyetina, y si tiene hipocalcemia ya le estamos dando sus niveles de calcio adecuadamente. Evaluar siempre todas las pruebas de citometría, si no es portador de litiasis, ver los niveles de calcio. Es decir, tenemos que no solamente aportar el calcio, aportar la vitamina D y sacarlo de la anemia. Ya el paciente con enfermedad renal crónica va a venir a la emergencia por varios motivos, ¿no? Es un paciente que va a llegar a la emergencia porque tiene arritmia y tiene hipercalemia, es un paciente que está en edema agudo del pulmón, llegará para diálisis, está en acidosis metabólica, tendremos que tratarlo, bicarbonato menos de 15, está con encefalopatía hipertensiva, o está con pericarditis, o está con un taponamiento pericárdico. O sea, todas las emergencias que se nos pueden presentar que lo llevarán al paciente a sus controles. El paciente deberá tener su catéter, prepararse para diálisis en el momento que se requiera, llegar a trasplante renal. Hay diálisis no solamente hemodiálisis, sino también diálisis peritoneal. Esto simplemente es ya reforzar todo lo que les he explicado, pero con un poco ya más detalle. Debemos cuidar cómo proteger, bien les dijo el doctor Solari, dentro del tratamiento, evitar que este paciente vaya a mayor progresión de daño renal. O sea, voy a darle inhibidor ECA, inhibidor ARA, para evitar que vaya a mayor deterioro de la función renal, ¿no? Y evitar que todos los factores de riesgo que se puedan agregar en el paciente, ¿no? Si tiene un problema de litiasis, tratar de solucionar ese problema. Si ya tiene daño renal, no le voy a dar AINES. Cuidado con mis aminoglucósidos si requiere un antibiótico o anfotericina B. Cuidado si requiero hacer sustancias de uso de sustancias de contraste. Usar los inhibidores ECA y los inhibidores ARA. Cuidar todos los factores de riesgo que pueda tener mi paciente. Cuidado con la presión arterial de los pacientes. Si el paciente ya tiene una albuminuria que es de menos de 30 miligramos en 24 horas y maneja presiones arteriales mayores de 140/90, bájela a menos de ese valor, es decir, a menos de 140/90. Y si el paciente tiene una albuminuria mayor de 30 miligramos en 24 horas, tanto en uno diabético o no diabético en los dos casos, y tiene presiones de mayor de 130/90, debemos procurar tener menos de ese valor en este grupo de pacientes. Usar los inhibidores ECA, miren cómo mejora el uso de los antihipertensivos ya cuando el paciente tiene hipertensión arterial, y en los pacientes cuando se usa el lisinopril y el verapamilo, ¿no? Mejora, disminuye a dosis a la mitad de dosis de lo habitual si manejo independientemente, mejora la tasa de filtración glomerular. Cuidado con los efectos adversos de los medicamentos, cuidado que el paciente puede tener otras complicaciones como hipotensión. Restricción proteica: es muy importante llevar al paciente a bajar los niveles de proteína a 0.8 gramos por kilogramo por día. En las partes más severas se recomienda hasta 0.6, ¿no? Y cuidado con los niveles apropiados de carbohidratos, de
se trabaja todo esto con un nutricionista, con el nefrólogo para hacer un manejo nutricional adecuado, ¿no? Los efectos de la disminución, por ejemplo, acá como se demuestra, ¿no? La restricción proteica, cómo va a disminuir esa tasa de disminución progresiva de la filtración glomerular, ¿no? Manejar los niveles adecuados de hemoglobina glicosilada, tener mucho cuidado, porque si el paciente está con disminución progresiva de la función renal y sus niveles de hemoglobina glicosilada que ustedes esperan es de 6 y este paciente tiene 7, pero no se olviden que este paciente tiene menos producción de glóbulos rojos, menos tiempo de vida de media de ellos, y entonces nos podemos tener complicaciones y hay que hacer un seguimiento más cercano del paciente, de sus glucosas y su manejo. Bajar los niveles de sal, bajar los niveles de ácido úrico, se maneja no solamente el manejo higiénico dietético, sino también el ejercicio es muy importante para disminuir en lo que se pueda la mortalidad en nuestros pacientes, porque va a beneficiar pues, al paciente hipertenso, dislipidémico, paciente con diabetes, insulino resistencia. Manejar, retirar el tabaco, mejorar la actividad física de nuestro paciente, mejorar su índice de masa corporal, ¿no? Y dentro de evitar todas las complicaciones que les he mencionado y que nos va a traer a la emergencia a nuestros pacientes, ¿no? Manejo de la hemoglobina, ya les dije con manejo de eritropoyetina. Manejar adecuadamente sus niveles de hemoglobina, por lo menos tenerlos en un nivel de 5 a 11, y todo el manejo de la enfermedad de la osteodistrofia, los soportes de calcio, de vitamina D. Todo esto les he mencionado. Cuidado también con el uso de los bifosfonados en los pacientes que ya tienen una tasa de filtración glomerular en un G4, G5, menos de 30 mililitros por minuto. El manejo de la acidosis que les decía en emergencia, con cuidado a los pacientes que ya tengan complicaciones de bicarbonatos bajos menos de 15. Y la referencia siempre trabajar con el especialista, o sea, no se me ocurra recién informar al paciente cuando ya tiene todos los daños y ya no podemos evitar más bien la progresión de la enfermedad. Ok, todo esto es lo mismo, es el up-to-date en inglés para alguno que esté interesado. No, el blanco, el otro, el que está conectado por allá. Pero que se